Hace 9 años, el rector de la Universidad de Stanford, profesor Hennessy, anunció la llegada o el peligro de un tsunami para la educación superior. Y aún viviendo en California, al lado del Océano Pacífico, no estaba hablando de un tsunami de agua, sino del tsunami de la digitalización, hace 9 años. Yo creo que poca gente le hizo caso o lo tomó en serio. Sin embargo, con la llegada de este pequeño virus, el COVID-19, con efectos muy grandes, ahí sí la predicción de la digitalización de la educación superior se ha hecho realidad. Como lo saben mejor que yo, hemos vivido consecuencias inmediatas, algunas muy dramáticas. Estudiantes, académicos y administrativos contaminados y, tristemente, algunos muertos. Cierre de las universidades, de los campuses. De un día al otro ya no hay clases, dificultades para la investigación, exámenes como se hacían antes ya no pueden tener lugar. Muchos estudiantes sin lugar para vivir o recursos. Interrupción, por supuesto, de la movilidad internacional, como la conocíamos. Y ya vemos en muchos países, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, las universidades tienen que despedir a grandes números de profesores y de administrativos. Y para hablar del futuro de la universidad en el mundo post-COVID, he dividido mi presentación en 3 partes. Creo que es importante primero ver lo que podemos aprender del pasado, porque no es la primera pandemia en la historia. Segundo, cómo han ido las universidades adaptándose al presente. ¿Ya las puedes proyectar en la pantalla? Y finalmente, lo más importante es cómo se pueden preparar para el futuro. En 1665-66, Inglaterra conoció su último gran episodio de peste. 75,000 personas perdieron la vida. Y el gran desafío en Londres fue encontrar lugares donde enterrarlos. Y por supuesto, como ha pasado hoy, las pocas universidades que existían en aquella época tuvieron que cerrar. Y un alumno famoso, Isaac Newton, tuvo que quedarse en la casa, pero aún sin internet, él no se quedó tranquilo, sino que aprovechó este periodo para inventar el cálculo y las leyes del movimiento que conocemos hoy en día. Más cerca de nosotros, de la época de hoy, 2002, 2003, si se acuerdan, tuvimos la epidemia del SARS, que también empezó en China en noviembre del 2002 y alcanzó a 29 países del mundo en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. Pero cuando vimos las cifras, nada que ver con la pandemia de hoy. En total, 8,096 personas contaminadas y 774 personas muertas, que son cifras más debajo de las estadísticas diarias de muchos países en el mundo. Y en esa época también, en los 3 países más afectados, China, Hong Kong y Taiwán, las escuelas y las universidades tuvieron que cerrar sus campuses por unos meses y algunas de ellas pasaron a educación en línea como primer experimento. Le voy a contar la anécdota verdadera que me compartió conmigo un amigo de Estados Unidos, profesor de universidad, que fue al que
le ofrecieron un puesto en una universidad en Singapur en 2010. Les estoy hablando de hace 11 años. Y él me cuenta que a su sorpresa, además de entregarle la llave de su oficina, el pase magnético para ingresar a los edificios de la universidad, hubo dos cosas afuera de la normal. Le entregaron un termómetro, por si acaso. Y más importante es, lo obligaron a capacitarse en educación a línea. En 2010, hace 11 años. Entonces, ¿qué podemos aprender del pasado? Es que tristemente, casi muy pocas universidades en el mundo, que yo sepa, se preparó para otra posible epidemia o gran catástrofe, porque hay países en la región, si se acuerdan, Chile, por ejemplo, donde hay terremotos con frecuencia, terremotos a veces con tsunami. Muchos países de la región, tristemente, han conocido periodos de guerra o de guerra civil, incluso en Colombia. Sin embargo, no nos hemos preparado. El 3 de abril de 2015, el señor Bill Gates dio una conferencia TED, en la cual nos explica que cuando creció de niño, en la casa, con la familia, el gran terror era la posibilidad de una guerra nuclear por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sigue en su discurso, aquí está el vínculo y cuando comparten la presentación, cualquier persona, si le interesa, puede ver este video de 15 minutos, donde nos explica que a su juicio el gran peligro ahora es una pandemia. ¿Quién le escuchó? ¿Quién le hizo caso? ¿Qué universidad se ha preparado con una buena infraestructura digital? ¿Qué universidad ha preparado a sus profesores a enseñar y a sus estudiantes a aprender en línea? ¿Qué universidad en la práctica de su planeación estratégica o de su gestión cotidiana incluye el análisis de riesgos y la planificación para las contingencias? Y la experiencia de las universidades en Asia, a raíz de la pandemia del SARS, nos demuestra que sí, el aprendizaje en línea puede compensar. Y la triste ironía es que en muchos países, en muchas instituciones, hemos vivido hasta hoy con una desconfianza hacia la educación virtual. Típicamente, las agencias o los consejos de acreditación, de aseguramiento de la calidad, no incluían la educación en línea como parte de su ámbito. Y en muchos países hay una comisión aparte, una agencia aparte para educación en línea, que se ve muchas veces como una educación de segunda calidad, de segunda clase. Recuerdo hace pocos años visitando al ministro de Educación Superior de Bolivia y lo encontré enfurecido. Y me decía, imagínense, señor Salmi, en la visita anterior me llegó un profesor de la Universidad Abierta de Cataluña pidiendo que validáramos los doctorados en línea de esa universidad. ¿Cómo se le puede ocurrir? En Perú, cuando pasaron una nueva ley de educación superior en 2014, hay cláusulas que específicamente están en contra de la educación en línea. Un ejemplo, uno no cualifica para ser decano en una facultad, ni siquiera, por supuesto, rector de una universidad, si el doctorado lo ha conseguido en línea, como si fuera algo malo. Y en Sudáfrica, hasta este año, hasta la pandemia, una sola universidad, UNISA, tenía el monopolio de la educación a distancia.
Todas las demás universidades, que son la mayoría públicas, no tenían el derecho en ofrecer educación en línea. Ahora, ¿qué ha pasado cómo hemos vivido el presente? Aquí les muestro fotos de nostalgia del mundo como era antes de la pandemia. Y tristemente, son fotos del presente. Y hemos vivido en pocas semanas, a veces en pocos días, la revolución más fuerte que ha conocido la educación superior en la historia de las universidades. Yo conozco muchas universidades donde el viernes el rector o la rectora mandó un correo a todos los profesores y a los estudiantes anunciando que a partir del lunes todas las clases van a ser en línea. A raíz de la pandemia, he hecho un estudio sobre el impacto y he hecho muchas entrevistas y muchos profesores. Recuerdo, por ejemplo, en la Universidad de McGill en Montreal, un profesor muy destacado que me empieza a decir: señor Salmi, le tengo que confesar que soy un dinosaurio, que toda mi vida tenía esta desconfianza hacia la educación en línea y que me ha tocado y ha sido muy duro, muy complicado. Este cambio ha requerido para todas las universidades, primero, una buena conexión al Internet. Y yo les cuento, el mes anterior a la pandemia, yo estaba viajando en Asia, en África, y estuve en Sudán, por ejemplo, estuve en Nigeria. Y allá la problemática ni siquiera es buen acceso al Internet. La problemática es tener electricidad, porque ellos viven con apagones todos los días. Segundo, la necesidad de tener una plataforma LMS, Learning Management System. Tener recursos digitales, tener profesores capacitados y también estudiantes preparados, porque el hecho de ser un virtuoso en el uso de mi celular para participar en las redes sociales no significa necesariamente que estoy listo para aprender en línea. Y también alineamiento entre la educación en línea y la evaluación, porque si ya no puedo tener los exámenes como lo teníamos antes en las clases de manera física, ¿cómo puedo organizar mi evaluación? Y yo creo que la pandemia nos ha permitido reconocer problemas estructurales que tenían muchas universidades o muchos sistemas de educación superior, pero que con la cotidianidad o con la falta de sentido de la urgencia no habíamos enfrentado de manera directa. Primero, recursos escasos de algunos o muchos estudiantes, dependiendo del país. Si tengo que salir del dormitorio de la universidad o si pierdo los empleos. En Brasil, por ejemplo, el 60% de los estudiantes universitarios trabajan al mismo tiempo. Entonces, si pierden sus recursos, sus ingresos, ¿cómo van a sobrevivir? Y si yo no trabajo, pero si mis papás que me pasaban plata para estudiar pierden su empleo, ¿cómo hago? Acceso limitado al Internet. Y ESALC, la oficina regional de la UNESCO para América Latina, ha estimado que más o menos el 50% de los estudiantes en América Latina no tienen una buena conexión para estudiar en línea. Más allá de esto, las mismas universidades, muchas no tenían la infraestructura digital suficiente, adecuada para pasar a la educación en línea. Y algo que impacta a todas las universidades privadas, por supuesto, que si tienen una alta dependencia en el cobro de matrícula
el modelo de financiamiento resulta ser precario. Y ya hemos visto que a través del mundo, universidades privadas que se han quebrado, que están en situación muy difícil, hasta en los países ricos, como en Estados Unidos, se estima que el 20% de las instituciones de educación superior privadas están en alto riesgo de tener que cerrar sus puertas. Y hemos visto también movimientos, incluso en Colombia, donde los estudiantes exigen una baja del costo del cobro de matrícula, argumentando que la educación en línea no es tan buena, que no es tan cara para la universidad. Hay un movimiento de matrícula cero e incluso el hecho que hemos visto que algunas universidades públicas en Colombia lo han ofrecido, que las privadas han ofrecido rebajas en el cobro de matrícula. Y quiero ilustrar con esta foto este impacto humano muy fuerte. Al inicio de la pandemia, uno decía que, bueno, el virus no discrimina. El virus va a atacar a personas ricas o pobres indistintamente, a países ricos o pobres, no hay diferencia. Pero en la realidad sí. Y vemos por ejemplo, que en Estados Unidos los afroamericanos, los latinos han sufrido más del coronavirus. Vemos lo mismo en Europa, donde los grupos de población inmigrantes, lo mismo en Singapur, etcétera. Y eso tiene el mismo impacto a nivel de la educación superior. Estas dos chicas, Isabel a la izquierda, Tatiana a la derecha, eran estudiantes de una universidad muy destacada en Estados Unidos, estudiando bajo las mismas condiciones. Pero cuando cierra el campus, tienen que devolverse a su casa. Y ya pueden ver con las fotos la diferencia entre Isabel, que seguramente va a seguir en condiciones muy, muy favorables, y Tatiana a la derecha, que se regresó a Florida y ya ahora está trabajando en el food truck, en el camión de venta de comida, ayudando a sus papás. Y obviamente la experiencia educativa en línea para las dos va a ser muy, muy distinta. Aquí una foto de una zona indígena en Colombia, donde esta estudiante pensativa está ya desesperada porque usando el celular de su mamá caía del internet y ya no puede participar en la sesión Zoom con el profesor. O miren esta chica en Chile, que tiene a peligro de su vida subir al techo para tener buena recepción. Ahora, ¿cómo han reaccionado las universidades? Y aquí yo creo que hay que saludar los esfuerzos y espero poder escuchar del rector o de sus colegas después en la sesión de comentarios o de preguntas, cómo ustedes han reaccionado para ayudar a sus estudiantes, pero yo he visto realmente un movimiento de solidaridad espectacular en todas partes del mundo. Es un solo ejemplo que comparto, el de Unicamp, una de las mejores universidades de Brasil. El rector, que es amigo mío, me contaba que el 12 de marzo, unos pocos días antes del inicio del encerramiento aquí en Colombia, él decidió pasar a educación en línea. Y les cuento que todos sus colegas lo insultaron, muchas críticas, se recuerdan las reacciones muy negativas del gobierno federal de Brasil, de Bolsonaro, pero él tomó su decisión y se dio cuenta que muchos estudiantes no tenían cómo conectarse, entonces donaron computadores, regalaron conexiones al internet a los estudiantes que no tenían y ofrecieron 2,000 becas de emergencia para apoyo financiero a los estudiantes. Y siendo una universidad que tiene una facultad de medicina, también
ofrecieron apoyo médico a personas enfermas con COVID en Campinas y también instalaron una línea de atención al público para ofrecer consejos médicos. Y el gran desafío para ellos, como para ustedes, para todas las universidades, ha sido cómo garantizar la calidad e integridad de la educación bajo las nuevas circunstancias. Y yo quiero y esto se traduce en 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo diseñar e implementar educación en línea? Educación en línea no es solamente grabar mi clase, poner un video en el web y esperar que los estudiantes aprendan. ¿Cómo mantener la integridad del contenido de los programas y de la evaluación? ¿Y qué pasa con todos los programas que necesitan aplicaciones, trabajos de laboratorios o investigación en el terreno? ¿Cómo asegurar que los estudiantes estén listos, que participen adecuadamente y que sean capaces de aplicar competencias de pensamiento crítico? Los estudiantes allá aislados, en un cuarto solos o en su casa, peleando con el resto de la familia, porque si hay aún los que tienen la suerte de tener una conexión al internet, la van a tener que compartir con los papás que están en teletrabajo, con los hermanos que también están tratando de seguir sus clases. Y bueno, todos ustedes lo han vivido o siguen viviéndolo y saben lo difícil, lo frustrante que puede ser en lo cotidiano. Sin embargo, las universidades realmente han demostrado en todas partes del mundo que el papel importante que ejercen en la sociedad. Han contribuido a través de investigación para encontrar una prueba más rápida, más barata para el COVID, desarrollar medicamentos para el tratamiento, buscar una vacuna. La Universidad de Oxford ha sido un líder en este tema. Producción de productos médicos, líquido antibacterial, tapabocas, camillas. Hay universidades colombianas que han desarrollado ventiladores con respiradores, donación de equipamientos, las universidades que tenían equipamientos en su facultad de biología o de medicina, y ofreciendo la infraestructura como hospital o como lugar de cuarentena. Aquí les doy unas pocas fotos para ilustrar. A inicio de febrero estaba en Vietnam y tomé esta foto del periódico que la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi inventó una prueba para COVID 3 veces más baratas, 3 veces más rápidas que las que existían. Y eso un solo ejemplo, pero hay muchos. Ya hablé de Oxford y de su contribución al desarrollo de una vacuna. Una escuela de ingeniería en Francia inventó esta nueva camilla protegida pensando en la salud de los enfermeros o el personal de las ambulancias que iban a la casa para traer a los enfermos a los hospitales y que estaban en gran riesgo de contacto con la enfermedad. Un amigo mío que es rector de un community college en Estados Unidos me mandó esta foto de ventiladores que donaron. Ellos tenían una facultad de enfermería, pero donaron todos sus ventiladores al hospital de la ciudad porque hacía mucha falta. Un ejemplo espectacular es el de la Universidad de California en la ciudad de Davis. Ellos realmente decidieron que se van a encargar de ayudar a toda la ciudad, que tiene 70,000 habitantes. Entonces empezaron a ofrecer pruebas gratuitas de manera permanente, seguimiento de los contactos para los enfermos, tapabocas gratuitos, alojamiento para gente en cuarentena y miren su gran sala de deporte que la transformaron en un hospital para las pruebas y para recibir a los pacientes.
Y ahora, para finalizar, quiero hablar de la preparación para el futuro, que es el tema que más nos interesa. Bueno, primero hay que reconocer que los gobiernos en muchos países han tomado el liderazgo, primero a través del apoyo financiero. En Colombia es uno de los países donde se han movilizado recursos, a lo mejor uno puede decir quizás no suficientes, pero por lo menos hay que reconocer este esfuerzo. Hay otros países, país vecino como Ecuador, donde no solamente el gobierno no ha ayudado con pesos, sino además ha recortado los presupuestos de las universidades. Algunos gobiernos han hecho un gran esfuerzo para expandir y fortalecer el acceso a la banda ancha. En México, por ejemplo, a esta red del CUDI con apoyo del gobierno federal. Ghana en África hicieron un contrato con la Universidad Abierta de Reino Unido para capacitar a los profesores de todas las universidades para la educación en línea. Muchos países tienen, yo no sé cómo se llama en español, algo que se llama el NREN, National Research and Education Network, o sea, se habla del Internet 2, que son estas redes de banda ancha para las universidades. Entonces, en los países donde hacía falta, los gobiernos han hecho un gran esfuerzo. Y el último aspecto, que también muy importante, es flexibilizar las reglas y los criterios de aseguramiento de la calidad para la educación en línea. En muchos países hay un control muy rígido del Ministerio de Educación para la apertura de nuevos programas y entonces estos países han tenido que flexibilizar. En Estados Unidos, por ejemplo, las agencias de acreditación dieron una aprobación abierta para la educación en línea y también todo el tema de los exámenes. Países como, bueno, Colombia que tiene el ICFES para las pruebas saber o países europeos donde tienen el baccalaureado al final de la educación media. En Inglaterra lo que llaman O-Level y A-Level, que determinan las pruebas que determinan el acceso a la universidad. Bueno, muchos de estos países han tenido que flexibilizar o eliminar el examen y permitir que las universidades consideran las solicitudes, las candidaturas de las estudiantes solamente en base a sus notas en la educación media. Las universidades tienen que hacer un gran esfuerzo en capacitación, han tenido que tomar decisiones rápidas acerca de los métodos de evaluación y de los requisitos para titulación. Si un estudiante necesitaba escribir una tesis para graduarse o tomar un examen que ya no se puede administrar, ¿qué vamos a decir? ¿Que pierden el año o buscamos una solución flexible para ayudarlo? Muchas universidades se han dado cuenta que, bueno, un gran problema ha sido el tema del fracaso académico, de las dificultades psicológicas, emocionales. En muchos países se ven un aumento de casos de depresión de los estudiantes aislados, con la angustia de haber perdido un familiar, o que no se pueden adaptar en esta situación de no tener contacto con los demás estudiantes, con el profesor. Y las universidades van a tener que reforzar su sistema para identificar a los estudiantes en dificultad y para apoyarlos. Y algunas universidades han pasado al uso de plataformas sofisticadas con inteligencia artificial o big data, por ejemplo. Y ya lo mencioné, tener un sistema de apoyo financiero más fuerte a todos los estudiantes que lo necesitan, que necesitan un aparato para conectarse o un apoyo financiero para la conexión. Y un aspecto muy importante que quiero destacar es que en muchos casos la gente se ha enfocado en la parte tecnológica.
decir, yo necesito LMS, yo necesito Zoom, yo necesito todos estos soportes tecnológicos que sí son importantes, indispensables, necesarios, pero no suficientes. Porque la educación superior, como ya lo he mencionado, no es solamente grabar y trabajar a distancia de la misma manera que uno trabajaba. Quiero usar este dibujo para ilustrar el hecho que el aprendizaje en línea no puede ser un deporte de espectadores. ¿Qué voy a aprender si tengo 8 horas de Zoom, un profesor tras el otro, tras el otro? ¿Quién va a poder fijarse con paciencia y aprender algo? No, no es así. Hay que realmente repensar la transmisión del conocimiento, el aprendizaje. Y yo quiero que subrayar la importancia para las universidades de hacer un giro fundamental. Antes de la pandemia, en muchas universidades he visto que todavía el aprendizaje estaba centrado en el profesor, que dicta su clase magistral, que enseña lo que él sabe, lo que de la misma manera que ha aprendido cuando era estudiante. Centrar el aprendizaje en el estudiante es totalmente distinto. Y para expresarlo, yo he traducido aquí el título de un libro muy bueno sobre este tema que se llama en inglés Sparking Curiosity, cómo despertar la curiosidad, cómo encender la pasión, cómo desencadenar el talento. Y sí hay profesores muy buenos que aún a través de la clase magistral han sabido despertar la curiosidad, transmitir sus conocimientos. Pero en muchos casos, la clase magistral ha sido, a mi juicio, era una práctica obsolescente, una práctica que ya no tiene, ya no debería existir. Y tratar de pasar de hacer clase magistral usando el Zoom o otra plataforma no es la respuesta. Y para ilustrar la necesidad de hacer una revolución pedagógica, vamos a pasar un pequeño video de 2 minutos como ilustración del desafío de cambiar los hábitos van a haber hábitos de los pasajeros, pero yo creo que lo mismo se aplica a los estudiantes. Voy a dejar de mostrar mi pantalla para que allá en Ibagué puedan mostrar el video. Adelante, por favor. Se trata de una estación de metro en Suecia. Bueno, entonces, como dices, la idea es cómo ofrecer una educación en línea que
promueva un sentimiento de pertenencia a los estudiantes, donde los profesores expliquen bien las expectativas de aprendizaje que van a ser distintas de lo que sucedía en lo presencial. Evitar de buscar las tecnologías más sofisticadas, sino aplicar tecnologías fáciles de acceso y de uso. Y quizás dos aspectos más importantes. Cómo hacer participar de manera activa a los estudiantes y cómo ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas cuando ya los exámenes tradicionales no son posibles. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad para desarrollar innovaciones educativas fuertes, donde el aprendizaje centrado en el estudiante se vuelve activo e interactivo, donde es un aprendizaje experiencial, multidisciplinario, basado en la resolución de problemas, midiendo las competencias. Piénsenlo bien, todavía estamos haciendo el supuesto que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, de la misma manera. Tenemos estos cálculos rígidos de cuántos años, cuántos semestres, cuántas horas de clase. Cuando yo pienso, lo más importante es que han aprendido, que saben los estudiantes. Eso es lo que tenemos que medir. Aprendizaje a través de simulaciones. Y por supuesto, no se trata solamente de cambiar el currículo y la pedagogía, sino también de adaptar, de alinear las evaluaciones. Yo hablo siempre del triángulo de oro, donde está el currículo, la pedagogía, pero juntos con la evaluación. Y muchas veces veo que universidades hacen cosas espectaculares, cambiando el currículo, transformando la pedagogía, pero siguiendo con las mismas evaluaciones tradicionales. Y por supuesto, con uso apropiado de la tecnología como plataforma. La tecnología no es la respuesta, no es el criterio más importante, es un soporte, un facilitador. ¿Cómo adaptar las modalidades de evaluación? Bueno, a nivel nacional, considerando bien las modalidades virtuales, y a nivel institucional con mucho más flexibilidad para reconocer y evaluar el contenido de las clases y con evaluación en las clases, y aceptar también, y eso va a ser un gran cambio, que otros proveedores, incluso del extranjero, pueden ofrecer a sus estudiantes. Antes de la sesión, el señor rector me estaba comentando que un aspecto positivo de la pandemia ha sido la posibilidad de traer de manera virtual, como me han invitado hoy, a profesores que van a estar en otra ciudad, en otro país. Y de la misma manera, los estudiantes van a poder participar, tomar clases en línea, no solamente en la Universidad de Ibagué, pero quizás en otra universidad de Colombia o de otro país. Y el desafío es para ustedes cómo van a integrar, a reconocerles a estos estudiantes. Si un estudiante viene y dice, bueno, yo tomé clase de matemática en MIT, ustedes no le van a decir, ay, no, MIT no vale. Entonces, eso va a ser un gran desafío para reconocer. Y para terminar con el uso apropiado de las nuevas tecnologías, con algunos como la inteligencia artificial, Big Data, ¿cómo se llama en español? La realidad virtual. Aquí unos ejemplos. En la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos, en la biblioteca, que es una biblioteca digital, tienen robots y bots, es decir, programas que usan inteligencia artificial para responder a las preguntas de los estudiantes, para orientarlos. Y la evaluación que hicieron es que el estudiante ni siquiera se da cuenta de la diferencia entre un ser humano que responde a sus preguntas o el robot. Aquí les presento a María Bot, que es una asistente del profesor de la izquierda,
que maneja inteligencia artificial, otra asistente virtual en una universidad en Alemania que apoya al profesor con el contacto y responde a todas las preguntas de los estudiantes. Aquí para ilustrar el uso de realidad virtual, hay una universidad en Nueva Zelanda que se llama la Universidad de Victoria, que hace unos años, ya antes de la pandemia, decidieron introducir la realidad virtual en todos sus programas, describiéndolo como un método que permita una visita en el terreno o en el laboratorio todos los días para los estudiantes. Aquí un robot como el rover que se usa en el planeta Mars. Un cuñado mío que es profesor de robótica en la Universidad de Montreal, en Canadá, tiene varios estudiantes de doctorado de América Latina que hacen los experimentos a distancia a través del Internet, se conectan al laboratorio de Canadá y pueden programar sus experimentos. Este es un laboratorio virtual que combina computaciones, biología y informática y matemática, donde el TEC de Monterrey, que tiene, como lo saben, sedes a través de todo el país. Aquí es un profesor que usa holograma para dar clases simultáneamente en varias ciudades del país y que le permite estar presente, aunque no estando presente físicamente, está presente lo que ha sucedido en la realidad muy distinto. Y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho las universidades, seguramente su universidad, hay que reconocer que la calidad de la experiencia educativa, del aprendizaje, no ha sido el 100% de lo esperado. Y quiero destacar otra vez los aspectos emocionales, psicológicos que han subido, que han vivido muchos estudiantes. Hay casos trágicos como esta estudiante en la India que a la hora de tomar el examen en línea se le cae su internet y pierde todo su año académico y al salir se suicida porque no lo puede aguantar. Al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se inventó un acrónimo que VUCA, una sigla que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y yo creo que estos 4 términos nos describen muy bien lo que hemos vivido y lo que nos espera, porque no hemos salido y aún si salimos de la pandemia, yo creo que estos elementos, estos desafíos van a quedar con las universidades. Y yo veo que el COVID-19 realmente ha sido al mismo tiempo un amplificador de las desigualdades entre países, entre universidades ricas y pobres y dentro de las universidades entre estudiantes. Y eso es el aspecto muy duro de la pandemia. Pero con esperanza veo también que lo veo como un acelerador de innovaciones. Algunos de sus profesores ya eran a la vanguardia o hacían cosas distintas en su clase o algunos ya enseñaban en línea, como existía en algunas universidades en Colombia. Y a la hora de la transición, ellos han ayudado mucho. Yo creo que he visto muchos ejemplos de solidaridad, donde los profesores, usualmente más jóvenes, pero no siempre, ayudaban a los que no tenían experiencia. Donde departamentos o facultades que tradicionalmente no se hablaban porque eran de distintas disciplinas, se han hablado mucho más. Y hay redes de profesores de universidades. ASCUD ha facilitado también en Colombia. Entonces yo creo que es una oportunidad de aceleración
de las innovaciones que se pueden aplicar tanto en línea como en la educación presencial. Y así lo más importante para ustedes es pensar cuál es su plan para preparar el post-pandemia. Se habla mucho de los 3 Rs. Primero hubo la respuesta, mantener la calidad y la integridad de la experiencia de aprendizaje. Después la recuperación. Nos hemos adaptado a la nueva situación y ahora vamos a buscar volver a la vida normal o vamos a hacer algo distinto. Y la resiliencia. ¿Cómo anticipar los riesgos y hacerse más fuerte para enfrentar situaciones de crisis en el futuro? Ojalá no tengamos que conocer otra vez una pandemia, pero sí crisis siempre hay. Crisis económicas, sociales. Acuérdense que antes de la pandemia había grandes movimientos sociales en Colombia con efecto en algunas de las universidades. Entonces, eso siempre va a estar con nosotros. Obviamente, su primera prioridad es hacer todos sus esfuerzos para proteger la salud de la comunidad universitaria. Hay universidades que en sus propios laboratorios ofrecen la prueba COVID-19 para mantener la seguridad, la salud de sus estudiantes. Esta imagen un poquito simpática de una universidad en Australia para mantener distancia social. Esta universidad usa robots para limpiar los edificios. Esta universidad hace sus propias pruebas. Aquí está el rector de una universidad con sus vicerrectores manteniendo distancia para sus reuniones del equipo de liderazgo. Bueno, segunda prioridad, mantener el funcionamiento de la universidad con calidad y equidad, no olvidarnos de la equidad. Tercero, yo creo que a raíz de lo que hemos visto de las respuestas de la universidad, es que reconocer que las universidades, tanto públicas como privadas, tienen un papel importante como referencia científica para la sociedad y el gobierno. Este rector de Unicamp en Brasil me contaba que ha tenido muchas solicitudes de la prensa de televisión para participar en debates, para explicar a la sociedad en un país donde el mismo presidente no reconoce la gravedad de la pandemia, para explicar que sí, las vacunas son indispensables. Para explicar, imagínense que en Brasil el 7% de la población está convencida que la Tierra es plana. Entonces, la universidad tiene este papel de referente científico muy, muy importante. Y finalmente, las 3 dimensiones que van de cambio. Es qué nuevo modelo educativo, a lo mejor híbrido, lo que se llama en inglés blended learning. Yo creo que la universidad del futuro no va a volver al campus como era antes, sino que va a combinar clases en línea y clases presenciales. Mi hija es académica en una universidad en Estados Unidos y ella me había contado que ya hace 3 años, antes de la pandemia, ella ofrecía a sus estudiantes las 2 opciones. Al mismo tiempo, es decir, en un cohorte de 30 estudiantes, había 20 tomando clases presenciales y 10 tomando clases virtuales, como parte de la normalidad de esta universidad. Sigue válida la clase magistral. ¿Siguen válidos los modelos tradicionales de evaluación? No creo. Segundo, el modelo económico. ¿Cómo deshacerse de la dependencia? En el caso de las universidades públicas, dependencia hacia el presupuesto del gobierno. En el caso de las universidades privadas, la dependencia hacia el cobro de matrícula. ¿Cómo diversificar sus recursos para tener más solidez financiera en el largo plazo? Y eso implica planear para las contingencias y como análisis de riesgo, flexibilidad para reaccionar, etc.
Y yo creo que hay que hacer estas preguntas. El drama durante la pandemia es que siempre hay que atender las urgencias en lo cotidiano de colegas enfermos, estudiantes, de sus necesidades, etcétera, y el riesgo que no pensemos de manera estructural en el futuro, en los grandes cambios que hay que hacer, como lo muestra este dibujo donde rechazan la oferta de la rueda porque están demasiado ocupados y no pueden pensar en otras maneras de hacer las cosas. Así que quizás la pregunta más importante sea, ¿cuál es su visión hacia el futuro? Y quiero terminar con una cita del gran filósofo Séneca que nos decía hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir.